Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este conversatorio realizado por, por las estudiantes Laura Navarro, Angie Narváez y quien les habla, Luisa Roballo. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre la estabilidad laboral. Tenemos el gusto de estar con la trabajadora Jimena de la empresa Hidráulicos Ibagué SAS. Buenas noches, Jimena, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Hoy la tenemos a usted como invitada para exponerle sobre el tema de la estabilidad laboral. Queremos para empezar a hacerle unas preguntas, a ver si usted tiene conocimiento sobre el tema o si no, para a medida que vayamos avanzando, pues poder despejarle sus dudas como trabajadora. Entonces, ¿sabe usted qué es la estabilidad laboral, Jimena? Bueno, el concepto, pues como tal, no estabilidad laboral en medio de mi concepto, como lo veo, es tener una estabilidad en cuanto a un trabajo fijo en el cual te estén cancelando a ti todas tus prestaciones sociales, en el cual tú cuentes con un contrato a término fijo, indefinido, en el cual tú vas a estar básicamente durante el periodo que firmes tu contrato, vas a tener la estabilidad laboral en esta empresa. Ok. En su opinión personal, ¿cómo cree usted que se puede preservar la estabilidad laboral? Bueno, ante todo debemos tener conocimiento con relación a la labor que estamos contratados o a la cual estamos desempeñando. Debemos tener compromiso con la empresa, debemos ser líderes, tener liderazgo, poder aportar algo a la empresa, ser proactivos. eh, Básicamente es eso. O sea, en eso va la estabilidad laboral, en la que tú puedas mantener tu puesto de trabajo. Ok. ¿Y sabe usted qué tipos de contratos legales existen acá en Colombia? Bueno, contratos están término fijo, término indefinido, aprendizaje, pasantes, temporales, por horas, dependiendo de la labor que tú vayas a desempeñar. Ok, listo. Entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Les voy a compartir pantalla de unas diapositivas que realizamos como grupo para mejorar la explicación de estos temas. ¿Me confirma si ya ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Entonces empezamos. Entonces iniciamos con contrato laboral. Este nos habla que según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, lo podemos definir que es el cual una persona natural se obliga a presentar un servicio personal a otra persona. Esta puede ser natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación y mediante una remuneración. Los elementos esenciales de un contrato, este nos habla que según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, son 3 elementos, los cuales son, primero, la prestación personal del servicio, la segunda, continuada subordinación, 3, retribución o remuneración del servicio. Cuando se unen estos 3 elementos de trabajo, estamos frente a un contrato de trabajo sin importar cómo lo hayan llamado a las partes. Entonces vamos a definir cada uno. Primero, tenemos la prestación del servicio. El primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación del servicio por parte del trabajador. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, que de modo de la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Seguimos con subordinación o dependencia. Es el elemento clave que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Según la forma, es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto a cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado.
Y por último, hablamos de salario o remuneración. Este es un elemento común a todo contrato, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Si se configuran los tres elementos del contrato de trabajo, la retribución que se haya pactado se considera salario sin importar las partes hayan llamado de otra forma. En pocas palabras, es un intercambio de dinero voluntario. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Esas medidas son las encargadas de mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del empleador y del trabajador, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador tenemos brindar todos los implementos necesarios para la realización de las labores, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad laboral, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convencidos, dar a conocer el reglamento interno del trabajo, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio en caso de grave calamidad doméstica debidamente complementada. Reconocimiento de tiempo extra, laborado y recargo según el Código Sustantivo del Trabajo. No exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes. En caso de despido, notificar al empleado la verdadera razón de la terminación del contrato laboral. Reconocimiento por logros obtenidos, cumplir con las fechas establecidas para la remuneración. Entre otros están darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su trabajo, asignación de jornadas laborales que no afecten un buen desempeño ocupacional en este, suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinente en los tiempos fijados. Proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de la labor. Y por parte del trabajador tenemos cumplimiento de las actividades para las que fue contratado, cumplimiento del horario laboral estipulado por las partes, compromiso con los deberes y derechos, cumplimiento con el reglamento interno del trabajo, no divulgar información a terceros sin autorización, conservar un buen estado de los elementos entregados, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime contundentes a evitarle daños y perjuicios, portar y darle un buen uso a la dotación suministrada y elementos de protección personal, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de acciones o enfermedades laborales, lo anterior sin afectar el honor, la dignidad y los derechos del trabajador. Continuamos con mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Entonces, se dice que la estabilidad laboral es un derecho que tiene todo trabajador de conservar su puesto de trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido establecidas por la ley y a su vez es la obligación del empleador de mantener al trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguna de dichas causales de despido. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no se requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en el contrato. Entonces tenemos que cómo obtener y preservar la estabilidad laboral. Tenemos 10 elementos fundamentales. Uno de ellos es conocimiento de la organización, el compromiso, la motivación, liderazgo, formación constante, previsión, confianza, integración, mente abierta y aportes. Bueno, seguimos con los tipos de contratos laborales que existen bajo la normatividad. Entonces tenemos que un contrato de trabajo puede ser
según la forma o según su duración. Según la forma tenemos el contrato verbal, que es un acuerdo oral oral de voluntades entre dos partes y que tiene todo el respaldo legal, ¿sí? Según el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato es verbal cuando el empleador se pone de acuerdo con el empleador y al menos toman algunos de los siguientes puntos que estipula el Código Sustantivo del Trabajo, como es la índole del trabajo y el sitio donde se ha registrado, la cuantía y la forma de la remuneración, ya sea por tiempo, por obra ejecutada, por la tarea o cualquier otra, y los periodos en el cual se va a realizar ese pago, esa remuneración, y la duración del contrato. Entonces, en el término de la duración del contrato, el contrato verbal es a término indefinido. También tenemos el contrato por escrito, está regulado también por el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 39, donde tiene la misma validez que el contrato verbal. Y la diferencia entre el contrato verbal y el contrato escrito es de que en el contrato escrito todo, o sea, es un documento que tiene que quedar por escrito, la fecha de iniciación, fecha de finalización, si es el caso, el lugar donde se va a realizar, los datos personales de la empresa como del trabajador, el salario que se le va a pagar, ¿sí? Lo que no queda en un contrato verbalmente. ¿Por qué? Porque simplemente es un acuerdo oral de voluntades. Esa es la diferencia entre los dos tipos de contratos según su forma. También tenemos, según su duración, que está en el artículo 45 del Código Sustantivo, nos dice que el contrato a término fijo, según el Código 46 del mismo código, debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Pero obviamente es renovable. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado en el contrato, ninguna de las dos partes avisa de que no se va a seguir, no se va a prorrogar ese contrato, con una antelación más o menos ni inferior ni mayor a 30 días, se entenderá que se renueva automáticamente, igualmente por el mismo tiempo que ya se venía pactando anteriormente. También, si el término es fijo, pero es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente por 3 periodos o sea, en el mismo tiempo que ya llevaba el primer, o sea, por un año, 3 veces por un año. Y si el término de la renovación pues no podrá ser inferior a ese año. Cuando los contratos a término fijo son inferiores a un año, los trabajadores tendrán pues obviamente el derecho a pago de vacaciones, prima de servicios, en proporción a cualquiera de los tiempos laborales. También tenemos el contrato a término indefinido, que según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, ese es el contrato que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren necesario y, por supuesto, este tipo de contrato pues no cabe la renovación por lo mismo, porque no tiene una fecha de finalización. Aparte de eso, este tipo de contrato está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y en sí es como es el tipo de contratación más idónea en referencia a la estabilidad laboral, tanto para una empresa como para el trabajador.
Y tenemos el contrato por obra o labor, que este no está dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pero se define como, o sea, su duración se define según la obra o según la labor que se realice, que sea necesario para culminar, ¿sí? El tiempo que sea necesario, eso es lo que va a durar. Lo que se demore la obra o la labor, asimismo va a finalizar ese contrato. Ya, el objetivo principal como tal de la estabilidad laboral es tener un modelo de contratación que impulse y permita tener un desarrollo a la persona para que pueda ejercer de una manera ágil y eficaz en el lugar de trabajo, ¿sí? Una dirección, una proyección, el desarrollo del trabajo que tenga para realizar un mejor alcance, siempre pues en visión de que la empresa mejore, ¿sí? Uno de los mecanismos para contribuir a la mejora de la estabilidad laboral son los siguientes. Tenemos que las medidas para prevenir la desprotección laboral son la disminución del desempleo, mayor capacidad de reacción entre los cambios del entorno laboral, implementación de contratos a término indefinido, el cumplimiento del periodo de tiempo de las vacaciones, el pago, el cumplimiento en las fechas estipuladas, la confiabilidad de la información, o sea, cuando existe una larga permanencia de un empleado en la empresa, la confianza que se genera, las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, asimismo para sus trabajadores, el cumplimiento con el periodo de las vacaciones, lanzamiento de vacantes para el mismo personal interno de la empresa y la concientización frente al cargo y su importancia, o sea, las capacitaciones, que es muy indispensable, que el personal esté capacitado para realizar sus funciones. También tenemos la estabilidad laboral reforzada. ¿Cómo se define esta estabilidad laboral reforzada? Es la garantía que tiene todo trabajador en su empleo a que no sea despedido. O sea, que no sea despedido sin una justa causa, ¿sí? Si el trabajador incurre en alguna de las causales de despido que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, listo, ya no existiría una estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Y mucho menos, o sea, que no sea despedido sin justa causa y mucho menos si el trabajador está en algún tipo de vulnerabilidad, como lo son la discapacidad, limitaciones físicas o psicológicas, mujeres en estado de embarazo, pareja de mujer embarazada o lactante que no trabaja, madres y padres cabeza de familia, trabajadores que no cuentan con un fuero sindical, trabajadores que hayan sufrido algún accidente laboral o que hayan sufrido una enfermedad de carácter general. Y también por último tenemos los trabajadores que estén próximos a ser pensionados. Es muy importante aclarar que ningún tipo de trabajador en estas condiciones puede ser despedido sin autorización de la entidad competente, la encargada, que aquí en Colombia sería el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias por la atención prestada. Jimena, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. No, Luis, en realidad no. La información bastante clara. Bueno, entonces le agradecemos por su colaboración, por su compañía en esta noche y que tenga una feliz noche. Muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias.